El día de hoy vamos a trabajar y vamos a conocer para muchas familias que recién han ingresado, para las que ya llevan tiempo con nosotros, es importante reforzar y actualizar esta información, ya que es un punto demasiado importante para tomar en cuenta en el proceso que llevan nuestros familiares. Es un punto demasiado que no se puede echar por menos, que no se puede subestimar, que no se puede ignorar, que son los factores de riesgo y protección. ¿Qué son factores de riesgos y protección? ¿Para qué son necesarios reconocerlos? ¿Por qué es necesario reconocer aquellos factores? Porque de esa manera nosotros vamos a poder detectar, vamos a poder cuidar, vamos a poder proteger, prevenir la recaída. La siguiente diapositiva, por favor. Factores protectores son características o atributos individuales, familiares o sociales que reducen la posibilidad de uso, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas. Como mencionaba hace un momento, familia, estos factores es importante y necesario identificarlos porque de esa manera nosotros vamos a reducir el porcentaje de recaída. Cuando no tenemos estos puntos en cuenta, pues vamos, es como ir a la guerra sin espada, es como ir a la guerra sin escudo, ¿no? A veces la familia considera solamente que tal vez 3, 4, 5 meses es necesario y basta para que el paciente, ¿no? Para que su familiar, para que el hijo, la hija, la hermana, el hermano, el papá, el esposo o la mamá, ¿no? Es suficiente y necesario y no tienen en cuenta que el paciente aún no reconoce aquellos factores que pueden poner en peligro su limpieza o que pueden proteger su limpieza. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado esta característica, porque no se ha desarrollado este atributo, en este caso del factor protector. Tenemos que darle chance y el factor tiempo es necesario para poder tener esa oportunidad de poder reconocer aquellos factores que suman, aquellos factores que se hacen aliados de la limpieza. Y en este caso son los factores protectores. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos factores individuales, factores familiares y factores sociales. Lo que refiere en factores individuales, nos referimos a la empatía, a la habilidad social, a la capacidad para poder afrontar los problemas. Los factores familiares es el respeto, la confianza, normas y reglas que se pueden establecer en el hogar. Y los factores sociales son participación en actividades comunitarias, normativa respecto a sustancias, acceso a servicios de salud y educación. Todos estos factores no se van a desarrollar en corto tiempo. Por eso necesitamos tiempo para que se pueda establecer la limpieza, para que el paciente pueda establecer una limpieza, para que el paciente pueda reconocer y pueda desarrollar aquella empatía, pueda desarrollar aquel respeto que no le tenía a mamá, a papá. Pero antes del respeto tiene que haber un perdón, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un contacto con la familia, tiene que haber un contacto interno, externo, tiene que probar la calle, la sociedad, tiene que involucrarse a otros grupos, ¿no? Nosotros hacemos una simulación con los remanentes, con el programa remanente nosotros hacemos una simulación como si fuera un desarrollo en un entorno social, ¿no? Empiezan las salidas, empiezan el contacto social con las otras comunidades, ¿no? Las otras comunidades de mujeres, se empieza el desarrollo, observamos cómo responde ante aquellos estímulos, observamos cómo responde tal vez a una salida de cine, observamos cómo responde a un compartir en un patio de comidas del mall, de cualquier mall, ¿no? Entonces, vamos observando, viendo cómo responde el paciente, viendo cómo ha tomado conciencia, viendo cuál es la capacidad para poder afrontar situaciones difíciles, complicadas, fáciles, situaciones que generan agrado, felicidad, porque sí hay que recordar que el paciente, que su familiar, cuando llega al punto del consumo ya compulsivo, consume por cualquier situación. Consume porque se siente mal, consume porque tal vez se siente bien, consume para celebrar, consume para deprimirse, para olvidar. Entonces hay que tener esto en cuenta.
¿Cómo, en qué momento desarrollamos estos factores familiares? ¿En qué momento se desarrolla el factor familiar si es que no le damos oportunidad a que reconozca en primer lugar qué es lo que tiene que cambiar en casa? Siguiente diapositiva, por favor. Apoyo familiar. Un entorno familiar estable y afectuoso, las relaciones positivas con padres, hermanos y otros miembros de familia ayudan a actuar en este factor protector. La comunicación asertiva es necesaria e importante para que podamos permitir que nuestro familiar que está llevando programa, que está llevando un proceso de rehabilitación, le podemos permitir a que pueda expresar lo que siente, a que pueda expresar lo que piensa, sin que sea juzgado. Porque muchas veces cometemos el error como mamá, como papá, de escuchar algunos pensamientos que tal vez son fuera de lugar o algunas creencias totalmente irracionales y juzgamos y condenamos y decimos tú no cambias y sigues en lo mismo. No, es importante que el paciente se sienta escuchado, pero también a la vez que escuchamos, también podemos tal vez orientarlo, tal vez podemos corregirlo de una manera asertiva y de esa manera apoyarnos también con el área profesional para que de esa manera podamos ser efectivos en la ayuda. No bloquear al paciente. Si bloqueamos al paciente, ya el paciente no va a poder escuchar. Ya el paciente levanta su mecanismo de defensa y lo que menos hace en la próxima es hablar. ¿Para qué? Si van a decir esto, si van a decir lo otro, van a pensar esto o van a pensar aquello. Y eso lo tiene muy arraigado el paciente, ¿no? Y lo digo porque ya con pacientes mucho más avanzados dentro de la comunidad he tenido esos problemas que eh, muchas veces no dicen lo que piensan, lo que sienten por temor a que yo pueda pensar mal. Estoy hablando bajo mi experiencia, ¿no? No dicen lo que piensan, lo que sienten, porque tienen temor de que yo piense mal de ellos, ¿no? De que ellos están mal, entonces mejor no le doy la oportunidad, se hace un mundo, ya ellos se imaginan que yo tal vez le estoy poniendo una experiencia educativa, si ellos están empezando a salir a su casa, que le voy a cerrar la puerta, se levantan esos temores. Y es importante siempre recalcar que es necesario que ellos hablen, pero para eso nosotros tenemos que tener la asertividad de poder escuchar. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. El apoyo social. Contar con una red de amigas o amigos y personas de confianza que brinden apoyo emocional y social puede ayudar a reducir la posibilidad de consumo problemático de sustancias. Cuando nosotros desarrollamos en el paciente, lo involucramos en el tratamiento de remanentes, ellos forman una red social, porque es importante que ellos formen una red de amigos, una red de hermanos, ¿no? Que tengan la misma visión, que tengan el mismo objetivo y que puedan compartir, que tengan su espacio libre, que puedan compartir lo que piensan, lo que sienten y motivarse con el avance del que está a mi lado, ¿no? Con el avance del que se está esforzando, ¿no? Y apoyar al que le está costando también, ¿no? Por eso es necesario que el paciente pase por esta simulación, ¿no? Que el paciente experimente aquella fase de remanentes. Muchas veces la familia, cuando ya ve que el paciente está en aquel grupo de remanentes, ya piensa que ya está bien, que todo está controlado, que todo está, que ya hubo cambios, ¿no? Cambios necesarios como para poder sostenerse, ¿no? Para poder afrontar, para poder enfrentar la sociedad, ¿no? Y a veces ahí se equivocan porque es la parte más importante y de más cuidado, ¿no? Que el paciente debe de tener más mente abierta, que no puede fallar, que no se puede equivocar porque le puede costar su limpieza. Siguiente diapositiva, por favor. Habilidades de vida y resiliencia es lo que debe desarrollar el paciente. El desarrollo de estas habilidades de afrontamiento, toma de decisiones saludables, manejo de estrés y resiliencia puede fortalecer a las personas y protegerlas contra el consumo problemático de sustancias. Familia, quiero que entiendan que esto es un proceso. No se emocionen
con el cambio pequeño que puedan ver en sus familiares. Se los digo como embajador del cambio, como un representante de la rehabilitación. Yo tengo experiencia en esto, 14 años, 15 años, ¿no? Trabajando con personas dependientes, y veo muchas personas, veo muchos muchachos, en el caso de la Casa de Varones, hablando porque yo trabajo ahí, ¿no? Hablando bajo lo que yo observo, veo condiciones de muchos chicos para poder rehabilitarse, pero a veces la familia les da la oportunidad antes que desarrollen aquellas habilidades para poder afrontar la calle, ¿no? Vemos que nuestro hijo, vemos que nuestra hija empieza a hablar de una manera distinta, lo vemos maduro, empezamos a creer que tal vez ya cambió, ¿no? Pero el cambio va mucho más allá de una mirada, va mucho más allá de modales para comer, va mucho más allá de tal vez algunas palabras que ha cambiado, que ya no utiliza tantas jergas, ¿no? Que ya se proyecta a un futuro, ¿no? Va mucho más allá de eso. Hay que desarrollar recursos, hay que desarrollar esta condición, ¿no? Que ellos tienen, este nuevo yo que están creando. Hay que desarrollar y hay que darle tiempo para eso. El cambio existe, pero requiere de tiempo. El cambio existe, pero requiere de esfuerzo. Nada es sencillo, nada es fácil. Todo es un proceso. Por eso es necesario que el paciente desarrolle aquella habilidad de poder afrontar situaciones difíciles, aquella habilidad de poder sobreponerse de las situaciones complicadas, tomar buenas decisiones, manejar el estrés, tomar, tomar esa rienda de la situación. Ya no mamá, ya no papá, ya no mi hermana, ya no mi familiar, porque yo tengo que asumir, yo tengo que hacerme cargo. Si me equivoqué en tomar una decisión, tengo que afrontarla. Y es lo que aprenden aquí, en el día a día. Ellos tienen que asumir si se equivocaron, ellos tienen que ser honestos si se equivocaron, ellos tienen que confrontarse si se equivocaron, ellos tienen que afrontar las consecuencias de sus malas decisiones. Y ustedes, familia, son vital para que ellos crezcan y se desarrollen de la mejor manera. Siguiente diapositiva, por favor. Oportunidades educativas. Acceso a una educación de calidad donde incluyan información sobre los riesgos y consecuencias del consumo de sustancias puede ser un factor protector. Que ellos conozcan su enfermedad, que ellos conozcan sus debilidades, que ellos conozcan su perfil adictivo, que ellos conozcan de qué manera se puede repotenciar, en qué están fallando, qué tienen que cubrir, cuál es el estilo de autoestima que están teniendo, qué tipo de autoestima están teniendo, las dimensiones de la autoestima. Tienen que profundizar para poder fortalecer ese nuevo yo, no solamente con el deseo de hacer las cosas bien. Y siempre se lo digo a los chicos, no se dejen y no se engañen por el deseo, por el simple deseo que tienen de hacer las cosas bien, por el simple deseo que tienen de no volverse a drogar. No se confundan, eso no es suficiente para que los sostengan en la calle. No es suficiente para sostenerse en la calle. No alcanza para sostenerse en la calle con el deseo más grande que puedan tener. No alcanza. Es un cúmulo de cosas, es un cúmulo de recursos que necesita el paciente para poder afrontar lo que viene. Siguiente diapositiva, por favor. Participación en actividades extracurriculares. Aquí hubo pues una falla en redacción. La participación en actividades deportivas, culturales, artísticas u otras actividades extracurriculares puede proporcionar una sensación de pertenencia, desarrollo de habilidades y una alternativa saludable al consumo de sustancias. Aquí estamos hablando, una vez que el paciente ya esté en la cuarta fase, por supuesto que tiene que sentirse parte, de que forma parte de, valga la redundancia, de que forma parte de un grupo, que es parte de, que es necesario en un grupo. Y todo este desarrollo se genera aquí, en la comunidad.
que se sienta necesario dentro de la comunidad, es importante, que sienta que puede ser responsable dentro de la comunidad, es importante que el paciente desarrolle aquellas habilidades para que para que nosotros podamos orientarlo de la mejor manera, para que nosotros podamos ver en qué falla, en qué se equivoca, en qué realmente necesita cambiar. Es importante y necesario, familia, respetar el proceso, los pasos, las fases que hay dentro del tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Llegamos a los factores de riesgo y se refiere a que son características o circunstancias que aumentan la probabilidad de que una persona desarrolle un problema de consumo de sustancias. Pueden ser individuales, familiares, sociales o comunitarios. Yo siempre, estos factores de riesgos, ellos lo van descubriendo conforme van avanzando en su programa, pero también ellos conocen cuál es el desarrollo de, de ellos mismos, de ellas mismas en la calle cuando consumen. Cuando están intoxicados, ellos saben muy bien qué es lo que genera tal lugar, qué es lo que genera tal música, qué es lo que genera tal persona. Ellos lo saben perfectamente. Y son ellos mismos que tienen que señalar estos factores. Ellos son testigos, ¿no? No hay nadie mejor que ellos. Uno como psicólogo puede hablar, puede abordar, puede tal vez escuchar y ayudar a identificar aquellos factores de riesgo. Pero quien los conoce muy bien son ellos. Y hay que darle el fundamento, hay que darle el desarrollo para que ellos puedan detectar y decir, aquel es mi factor de riesgo personal, aquel es mi factor de riesgo y atenta contra mi programa. Y muchas veces dentro de los factores de riesgo está la familia. Siguiente diapositiva, por favor. Acá hay un factor importante que hay que tener en cuenta, es el historial familiar sobre el consumo de sustancias. Tener antecedentes familiares de consumo problemático de sustancias puede aumentar la vulnerabilidad de una persona a desarrollar un problema similar. Y más allá de tener un familiar que ha consumido antes, también es tener en cuenta si hay familiares dentro del grupo, dentro del círculo familiar que siguen con un consumo activo. O he tenido algunos pacientes también que en su propia casa, los propios familiares venden sustancias, comercializan la droga. En alguna oportunidad he tenido muchachos que han estado internados y que los han internado porque se consume lo que tiene que vender y ellos no deben de consumir lo que venden. Lamentablemente, ¿cuánta es la probabilidad que tiene este hermano para poder rehabilitarse? Esta chica para poder rehabilitarse. La probabilidad es baja. Porque no solamente es que tiene que llegar a su casa, sino que hay que desarrollar un grado de conciencia en el paciente, de que el paciente detecte que esto le va a hacer daño y que tenga el valor para poder alejarse de aquel hogar, de aquellos familiares. Que tenga el valor. Muchos de ellos no tienen el valor. Lamentablemente puede ser el papá, puede ser el tío, puede ser la mamá, puede ser la abuela, ¿no? Y no tienen el valor para poder alejarse de aquellos familiares. Por eso todo familia es un proceso y hay que ser consciente de estos factores. Hay que tener mucho cuidado porque a veces
de el consumo social también de alcohol dentro del hogar, dentro de la casa, influye mucho, ¿no? Sabemos muy bien que el alcohol es un puente al desorden de nuevo, ¿no? Subestimar al alcohol, muchos subestiman el alcohol, que no pasa nada, que un brindis, que esto, que el otro, y nuevamente pues tenemos a nuestros familiares otra vez hundidos en la dependencia. Siguiente diapositiva, por favor. La influencia de pares, la presión social o la influencia de amigos o compañeros que consumen sustancias pueden aumentar el riesgo de experimentar con drogas o alcohol. Ellos tienen que identificar cuáles son los factores, cuáles son esas personas, cuáles son esas amistades, esas parejas que generan daño, que generan atraso, que pueden perjudicar a que ellos vuelvan a lo mismo. Por eso que desde aquí se aborda al paciente a que aprenda a escoger sus pares dentro de la comunidad. Porque les digo, familia, honestamente, hay muchachos que quieren cambiar y como hay muchachos también negativos, que le está costando tomar conciencia, que le está costando tomar la decisión de querer rehabilitarse, de querer cambiar. Y si veo que Juanito se empieza a juntar con el grupito que le está costando, que no quiere cambiar, que no obedece a las normas y reglas, ¿no? Estás escogiendo mal. Es un indicador que no estás escogiendo bien a tu parte, que te estás dejando llevar por la influencia, que no eres capaz de poner un stop, un alto o decir no. Siguiente diapositiva, por favor. Exposición temprana a sustancias psicoactivas. La exposición temprana a sustancias psicoactivas, ya sea a través de familia o entorno social, puede aumentar el riesgo de desarrollo de un problema de consumo en el futuro. Como les dije, esto está enfocado antes del consumo, pero es importante y necesario tener esto en cuenta. Que no haya ningún tipo de consumo de alcohol o de alguna sustancia psicoactiva en casa. Es necesario, familia, que ustedes también den ese paso de cambio. Es necesario que ustedes estén dispuestos también a dejar ciertos hábitos, tal vez del cigarro, tal vez de tomarse una cerveza en el almuerzo, ¿no? Ciertas costumbres, ciertos hábitos que ustedes tal vez no tengan algún problema de dependencia, pero por amor hay que tomar esta decisión y dejarlo. Además, no es necesario. No influye o no pasaría nada si es que deja de estar en la vida de cada uno de ustedes. No cambiaría nada en ustedes, pero en ellos sería un gran paso para ellos. Sería una gran oportunidad para que ellos también se motiven y vean que ellos no están solos en el cambio, sino también ustedes están involucrados en el cambio. Siguiente diapositiva, por favor. Factores individuales, por supuesto que sí, como aquellos pensamientos, aquellas creencias, ¿no? Lo que acá menciona, algunos factores individuales como baja autoestima, falta de habilidades sociales, búsqueda de sensaciones o presencia del trastorno de salud mental, pueden aumentar el riesgo de consumo problemático de aquellas sustancias. Por eso es importante y necesario trabajar con aquellas creencias irracionales, trabajar con el autoconcepto, trabajar con algunas sensaciones, algunos recuerdos que tuvo en su niñez, en su infancia, en su adolescencia, que tiene que sanar. Estas habilidades sociales tienen que ser desarrolladas, pero si no le damos la oportunidad de que las desarrolle aquí en el momento donde puede ser corregido, tiene que ser orientado, aquí donde vamos a observar de qué manera se está desarrollando, de qué manera se está involucrando al grupo, de qué forma lo está haciendo.
Es importante observar cómo el paciente se desenvuelve, aquellos estímulos cotidianos. Es necesario. Con esta información, familia, ustedes tienen que, si estamos apuntando a lo mismo, la comunidad apunta a la rehabilitación, a la restauración de sus familiares, si tenemos el mismo objetivo, van a tener muy en cuenta esta información, van a tener presente esta información para poder ayudar a cada uno de sus familiares. No se rindan, perseveren. El sacrificio va a valer la pena, porque he visto el cambio en muchos de los chicos que hoy por hoy están involucrados ya en su sistema social, involucrados con su familia. Es necesario, familia, esforzarse ahora para poder disfrutar el día de mañana. El tiempo pasa, el tiempo corre. Y si no tomamos buenas decisiones, mañana más tarde nos vamos a arrepentir, porque nadie puede retroceder el tiempo. Nadie. El que su familiar esté llevando un programa de rehabilitación no es perder el tiempo. Al contrario, se está preparando para que mañana más tarde no lo pierda, sino aproveche las oportunidades que se le presenten. Bien, siguiente diapositiva. Creo que esta es la última, Gustavo. Tenemos factores ambientales y socioeconómicos. Factores como la pobreza, la falta de oportunidades educativas, exposición a la violencia o el acceso fácil a sustancias pueden aumentar el riesgo de consumo problemático. Por supuesto que sí, ¿no? Muchas veces cuando no hay aquellas oportunidades, lo que hacen es involucrarse en cosas negativas, ¿no? Y lo hemos podido ver en algunos chicos cuando no hay orientación, cuando no hay oportunidades de parte de la familia, cuando no hay un apoyo, no hay un respaldo. Lamentablemente hemos tenido, ¿no?, algunos chicos que han caído en el consumo de sustancias. Bien, creo que sí, esta fue la última. Bien, familia.